Lucas capítulo 10, por favor. Gracias, versículo 19. Jesús dijo, he aquí os doy poder. Os doy, está dado. Ya lo tenemos. La palabra griega aquí, eusogia, ischus. Os doy poder. Poder. Es la misma palabra de Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Pero el poder aquí está para que seáis mis testigos. Dice en Hechos 1:8. El poder no es para exhibición, para exhibirnos los dones que tenemos y shows y todo eso. No, no, no. El poder es para cumplir un propósito específico para Dios, porque el poder es de Dios. Y aquí os doy poder. Otras traducciones dicen potestad, la misma palabra, para hollar serpientes y escorpiones. Aquí son niveles espirituales de demonios, de principados. Porque usted sabe que hay demonios, como dije ayer, principados, lo que es continentales, de continentes, principados de ciudades, de países, de regiones. Por eso, cuando Jesús echó fuera los demonios del Gadareno en Marcos 5, los demonios decían, te rogamos que no nos eche fuera de nuestros contornos. O sea, el diablo tiene hasta un nivel de actuación geográfico limitado. Entonces Jesús les dio el orden y fueron los puercos, y los puercos cayeron en el mar y se murieron a todos. Entonces, para cada nación, cada continente, cada país, cada gobierno, el diablo tiene asignado principados y potestades. Es el mismo diablo, es el mismo perro con diferente collar. Pongo de esa manera, es el mismo perro con diferentes collares. Y su ejército es bien hecho, bien organizado. Hay un libro que se llama Rick Joyner, The Conquest. Usted debe leerlo. Donde Dios le dio a él una revelación tremenda, que él miró los ejércitos satánicos, todos en línea, y cada uno de ellos tenía una bandera: odio, adulterio, fornicación, división, gobiernos. Cada uno tenía un área del cual el diablo actúa: asesinatos, violaciones, drogas, prostitución, sida. Él vio los ejércitos del diablo echando las lanzas. Como Pablo dijo bien claro, tenéis el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos inflamados. Porque aquel tiempo, los dardos, las flechas, las lanzas de los romanos, tenía en la punta, tenía algo inflamable y ponían fuego. Entonces, cuando echaban la lanza, si es un escudo de madera, tomaba el escudo y lo prendía fuego. Pero los escudos de los romanos, que eran hermanos grandísimos, que cubría todo un hombre completamente, al lado de afuera era de cuero y por dentro estaba lleno de agua. Por eso Pablo decía, para que podáis apagar los dardos inflamados del enemigo. Cuando la flecha le daba en el escudo, la flecha se apagaba porque tenía agua. Los escudos tenían agua. Eso es bien sencillo. Eso está en los libros de guerra espirituales, está en el libro de Pablo, está en el libro de Damaris, lo que es apagar los dardos inflamados. Entonces dice, os doy poder de hollar, pisar arriba, vencer, y sobre toda fuerza del enemigo. Fíjese bien el detalle. Dios tiene poder, el diablo tiene fuerza. Aquí es una diferencia, pero abrumadora. Porque nosotros hablamos, sí, el poder del enemigo, sí, es un poder usurpado. Pero Jesús hubiera dicho sobre el poder del enemigo. Entonces, comparado a él, porque le está hablando de él, os doy poder, mi poder, sobre toda fuerza del enemigo. Alguien podrá tener fuerza, pero no poder. El diablo tiene fuerza, una fuerza sí, sobrenatural, porque es el diablo. Pero Dios tiene el poder absoluto, todo el poder, la omnipotencia solo tiene Dios. Nadie más lo tiene, solo tiene Dios. Si tú pusieras en una corte el diablo y Dios,
y viera los atributos de uno y del otro, el diablo es no match, no es competencia ninguna contra Dios. Nada. Entonces dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada es nada. Usted no tiene que tener miedo, usted tiene que darle de frente. Cuando yo era niño, mi padre me enseñó, cuando íbamos a pescar con él y mis tíos y mis primos y mi hermano, mi padre decía, un hombre es igual que tú. Él pone el pantalón una pierna de cada vez. Tú no tienes razón de tener miedo de nadie. Nadie. Solo teme a Dios. Pero claro, él me hablaba cuando padre, pero me hablaba una vez y yo no oía. Le hablaba dos, no oía. La tercera vez él llevaba la mano en el cinto y yo ya sabía lo que quería decir. A ese sí temía. A ese sí temía. Cuando llegaba alguien en la casa y estaba como son los muchachos en nuestros países de aquel tiempo, corriendo en el patio y jugando soccer y todo, él solo hacía así, para ir para el patio. Y cuando llevaba la mano aquí, y como nosotros ya teníamos el don del discernimiento, ya sabíamos lo que el viejo estaba diciendo. Entonces, cuando la palabra dice aquí bien claro, nada os dañará, la obra de Dios ha sido detenida por hombres que tienen miedo. ¿Usted va a tener miedo de qué si el Dios Todopoderoso camina con usted? Usted no puede, el miedo es un espíritu, el miedo paraliza a una persona. Hay el miedo que es muy bueno, por ejemplo, hay dos miedos, dos temores. El miedo que si alguien no puede nadar, sabe que no se debe echar al agua. El miedo de salir al freeway a las 4 de la tarde, caminar en medio de los carros, usted sabe que va a morir. Entonces hay un miedo natural de una prevención que Dios puso en el corazón del hombre, que si no sabe algo no debes hacer. Pero hay un temor que el diablo pone en el corazón de la persona, que la persona queda ¿cómo se llama? Desestabilizada y se queda parada. Sí, parada, completamente parada, inmóvil. Dios te llamó a ti para mirar solo a Él. Y Dios te va a tener aquí hasta cuando Él quiera y cuando Él decida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Gracias por lo que tú hiciste el viernes, el sábado por la mañana, ayer y harás en esos dos cultos. Háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre. Gracias, Señor, por los pastores Oscar Geraldo, la pastora Mina Saavedra, la hermana Liz Edith Ramírez, su esposo, su familia, todos los hermanos que componen el liderazgo, Señor, de ese departamento de intercesión, y todos los diáconos y todos los demás hermanos, hermano Juan Guerrero y todos los demás hermanos que comparten lo que es el liderazgo de esta iglesia. Gracias por la oportunidad de estar aquí, una iglesia de fe, una iglesia de visión, una iglesia de victoria, una iglesia punta de lanza, que el diablo está interesado en detener el crecimiento, porque el diablo sabe que lo que está aquí es poder, es autoridad, y él sabe del daño que esa iglesia le está haciendo en el mundo espiritual. Háblanos en el poder de tu palabra. Te pedimos eso en el nombre del Señor Jesucristo, reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, mis queridos hermanos, por favor. Cuando mi hermano y yo éramos chiquitos y nosotros íbamos a la escuela, aquellos años en Brasil, hace muchos años, íbamos caminando. Había una casa de un médico y los portones eran enormes. Y ese pastor tenía dos Dobermans. Los Dobermans, usted sabe que son perros feroces. Entonces, cuando íbamos caminando por la acera, venían siempre los dos perros y se echaban contra la acera. Y gritaban y se echaban contra el portón, digo. Se echaban contra los portones y los portones temblaban y los perros ladraban. Y nosotros, como éramos niños, cruzábamos para la otra acera. Todos los días era lo mismo, todos los días era lo mismo. Hasta que mi hermano y yo, mi hermano Tyrone, pensamos, pero él no puede pasar
los portones de hierro. Si los portones de hierro están cerrados, él puede echarse, ladrar, pero él no puede pasar. Entonces mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo en algo y el día siguiente dijimos, vamos a hacer exactamente eso, vamos a hacer eso. Cruzamos en la misma acera. Sabíamos que los perros iban a venir. Y los perros vinieron y se echaron contra los portones y los portones se movían y se movían. Y gracias a Dios que el médico nunca se olvidó los portones cerrados, porque si hubiera dejado el portón abierto, entonces sí. Pero los perros le dieron y ladraron. Y mi hermano y yo miramos uno al otro y dijimos, ok, juntos entonces, ok, 1, 2, 3. ¡Ah! Le hicimos así al perro. Los dos juntos. Y cuando le hicimos así, los perros bajaron las orejas. Usted tiene que entender que lo primero que el diablo hace es ponerle miedo, es ponerle temor. Es lo primero que él hace. Si él consigue ponerle temor, ¿sabe por qué una persona corre de un perro? Porque el perro huele la adrenalina suya. El perro huele que usted tiene miedo, entonces usted huye, usted corre, porque el animal tiene la habilidad de oler la adrenalina, que es el miedo que usted tiene. Muchos cristianos, al hablar del enemigo y hablar del diablo, una vez hasta escopio, en una iglesia, creo que era Kansas, el hermano estaba mirando una serie de DVD y una serie de DVD. ¿Y cuál hermano usted me recomendó? Dije, ese hermano, mira, de la guerra espiritual, muy bueno. ¿Qué se trata de eso? De usted vencer las tinieblas, vencer el diablo, vencer la oración, ayuno. Y el hermano era cubano, y el hermano me miró a mí y dijo, no, chico, no, yo no me meto con eso, yo no me meto con eso. Yo no me meto con el diablo para que no se meta conmigo. Entonces le dije, él no necesita meterse con usted. Él ya se metió y le ganó su mente. Entonces ese asunto de miedo, ese asunto de temor, cuando la Biblia dice bien claro en 2 Timoteo 1, Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Hay un miedo que es espíritu, que inmoviliza, esa es la palabra que está buscando, inmoviliza a la persona, inmoviliza. Una vez estaba lloviendo y truenos, y el niño en un cuarto estaba llorando. Y mami. Y la mamá dijo, Dios está ahí. Y el niño gritó, dijo, sí, yo sé que Dios está aquí, pero ahora yo quiero ver a alguien de carne y hueso. Ponga esa palabra en su corazón. En el lugar de la guerra espiritual no hay lugar para el miedo y para el temor. Porque si Él ya prometió que la victoria es tuya y mía, ¿cuál es el miedo y el temor que usted tiene que tener? Usted no tiene que tener miedo y temor ninguno. Solo lo tiene si hay una debilidad en tu carácter, una área en tu vida que te hace menguar. Entonces, en primer lugar, Jesucristo dijo, y aquí os doy poder. La palabra iskuos, la palabra eusogia, la palabra poder, la palabra autoridad. Otra traducción es ese aushano, que es la palabra en griego poder. Es un poder inigualable. Es un poder sin igual, es un poder extraordinario, es un poder que te guarda, un poder que te cubre, un poder que está contigo. Que tú vas a las naciones, sean budistas, sean hindúes, sean musulmanas, sea lo que sea, y está el traductor contigo y tú predicas, y tú predicas en la unción del poder del Espíritu Santo, sabiendo que Pablo dijo que la gente es salva por la locura de la predicación. Es un misterio. Es un misterio usted predicar la palabra de Dios y la gente convertirse por la predicación de la palabra de Dios, porque el Espíritu trae convicción a la persona. Es un poder extraordinario el poder de la palabra. Por eso cuando usted predica, usted tiene que predicar la palabra. Es la palabra que quiebra el poder del enemigo. En el carro yo siempre tengo un CD de John Hagee o David Jeremiah o un hombre o una mujer de Dios, porque Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No es corito que usted pone en el carro, no, que le va a aumentar su fe. Es palabra de Dios.
los cánticos, la canción tiene su lugar, pero lo que va a aumentar su fe, lo que va a cimentar, lo que va a traer carácter, es el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, usted ve los grandes edificios. Aquí en Miami tiene esos edificios tremendos, Los Ángeles también, Nueva York. Pero tú y yo no miramos las toneladas de cemento, hierro y acero que está en esos parking lots, que es la base para construir esos edificios. Son toneladas de hierro, de acero y de cemento para construir los edificios. Ministerios que son construidos, que tienen base, que tienen fundamento, que llevan años, que han sido probados, reprobados, que Dios lo ha puesto en el horno y ha sacado, y puesto en el horno y ha sacado, y puesto en el horno y ha sacado. Son ministerios que cuando usted crece su edificio, usted crece bien. ¿Usted se acuerda de la historia de los 3 porquitos? Uno hizo la casa de paja, el otro de madera, pero el otro de ladrillo. Usted ya conoce la historia del niño. Y una aplicación espiritual tremenda. Y el diablo llegó y a la de paja terminó, a la de madera y terminó. Pero cuando sopló la de ladrillo, no cayó. ¿Dónde está eso? Ese cartoon fue sacado ¿de dónde? Fue sacado de los últimos versículos de Mateo 7. La casa que está en la roca. La casa que está en la roca no cae, pero la casa que está en la arena sí cae. Si ella está en la roca. Porque la arena es muy fácil. Usted va a la playa y usted pone lo que es, ¿cómo se dice eso? La sombrilla, whatever. Ahí lo pone ahí, hace un huequito ahí, lo pone ahí muy bien. Una casa en la arena, 4 palos usted pone, pero la roca usted tiene que taladrear. Hay esfuerzo, usted tiene que poner base, tiene que tener cemento, usted tiene que trabajar duro. Pero cuando vienen los vientos, cuando viene la prueba, porque va a venir, no es que sí va a venir, es cuando va a venir, porque sí va a venir. Esas son las casas que permanecen, son las casas que permanecen en el poder de la palabra de Dios. That's it. Usted tiene que llenarte de día y de noche del poder de la palabra. No hay ningún día, Dios mi testigo, ningún día en mi casa, en el avión o viajando. Lo primero que yo saco es, yo tengo mi meditación personal, sea un capítulo al día, sea 2 capítulos al día, algunos versículos, si estoy corriendo y viajando para, no hay absoluto. Usted no sabe cuánta gente yo ganando en los aviones, porque lo primero que hago es sacar la Biblia. Y aquellos que odian el Evangelio, les repugna la Biblia. Y yo lo pongo bien al lado de mi asiento para molestar. Yes. Lo pongo bien ahí para hacer preguntas. ¿Todavía creen en este libro? Digo, yo te lo voy a decir a ti porque yo creo en este libro. Y ahí ya está. Es una trampa. Lo pongo la Biblia ahí. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Poder usted adquiere en las rodillas. Adquiere en la palabra, adquiere en el ayuno. Usted adquiere el poder que está en las manos de Dios cuando usted paga el precio. El problema es que nadie quiere pagar el precio. El problema es que nadie quiere pagar el precio. Si usted no quiere pagar el precio, Dios no lo puede poner en un nivel donde Dios quisiera que tú tuvieras. Os doy poder. Vaya a examinar la Biblia otro día lo que es poder. ¿Poder para qué? Poder para ganar almas. Poder para cancelar toda obra del enemigo. Poder para vencer. Poder para ganar la guerra espiritual. Usted está aquí en un área muy difícil. Usted está en un área muy difícil. Usted está en un lugar tremendo. Yo espero que la grabación de ayer por la mañana fue grabada y que le diera a los pastores para oír. Porque yo no dormí la noche entera. Eso fue una cosa tremenda. La noche entera. Ya me habían avisado que de esa vez Miami iba a ser terrible. Y yo ya sé, cuando usted baja del avión, usted siente esta cosa que le da a usted, que usted siente en espíritu, lo que es la espesura de la guerra espiritual que hay en esa ciudad. Pues iglesias y hermanos y pastores que están metidos en el medio de ella viviendo una vida que no es íntegra, pues no siente. Por ejemplo, usted se echa en la piscina, usted nada. Pero si usted saca esta agua de la piscina y lo pone en unas barriles para que usted vea cuán pesado ella es. Entonces la persona que está en el medio de algo acostumbrado, predica falsa doctrina, no tiene discernimiento, no tiene lo que es el poder de Dios, es un poder camuflado,
mentira, porque gritos y saltos y shows y anarquía, eso no es poder de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces el poder se adquiere en Él. En Él. Él es la fuente de tu poder. Cuando Moisés entregó el liderazgo a Josué, solamente el pueblo le dijo a Josué: con tanto que Jehová sea contigo, como fue con Moisés, estaremos contigo. Lo único requisito que los ancianos de Israel pidieron a Josué es que si el Señor estuviera contigo, como estuvo con Moisés, estamos contigo, porque Moisés tenía la presencia de Dios, el poder de Dios. Y se nota, hermano, iglesias y predicadores que saltan y gritan y hacen, y no tienen nada, pero absolutamente nada, no tiene esencia. No tiene nada. Es como usted mirar un juego de soccer entre dos titanes, hermanos. Brasil, Holanda, Italia, Colombia, los 5-0 que dio en Argentina. Oh, hermano, eso fue lo más glorioso que yo ya vi en el soccer. Esos 5-0 que Colombia hizo, que para mí el mejor armador del mundo era el Pibe Valderrama. Es que tenía una visión de juego extraordinaria este hombre. Esa selección de Colombia del 94, de Faustino Asprilla, el Tren Valencia, esa de René Guita, esta generación, my friend, del Pibe, lo metieron 5 en Argentina. Como yo me glorié ese día yo fui colombiano, hermano. Ese día hasta tomé café colombiano. No dormí la noche entera, pero lo tomé. Porque ganar de Argentina, hermano, esa es la antesala al cielo. Y si hay Argentina aquí, I love you. Pero nuestra bronca es en el soccer, no como personas. Somos tremendos hermanos y predicadores y todo, pero como personas. Pero hermano, look, si Colombia hubiera llegado en Argentina, intimidado, porque es Argentina, y jugando en la Bombonera, ¿usted sabía por qué los equipos chicos perdían antes de los equipos grandes? Se llamaba, hermanos, ellos eran, anímicamente, ellos ya se miraban menos. Ellos miraban la camisa verde amarela de Brasil y se achicaban, o la camisa azul y blanca de Argentina, o la camisa blanca de Alemania. Entonces, al mirar los equipos grandes, anímicamente, en su mente, ellos ya perdían. Pero hoy no existe más esto. Hoy es 11 contra 11, que hasta Corea del Sur le ganó de Alemania, hermano, ahora. Lo que tú siembras, tú pagas. Lo humillaron a Brasil los 7-1, hubiera ganado 2-1, un partido 3-1, pero lo quisieron humillar. Muy bien, México te ganó y Colombia te mandó para afuera. Corea del Sur te mandó para afuera. Hermano, look, el diablo se presenta, usted tiene que mirar desde ese punto de vista. Él se presenta como algo muy grande. Él no es nadie. Él se presenta, él da a entender que es algo muy grande. Él no es nada. Él ya estaba diciendo, los 10 que dieron el reporte, no, son gigantes, no podemos con ellos. Ellos dieron, porque ellos miraron con los ojos de la carne los gigantes que estaban en la tierra prometida. Pero Josué y Caleb dijeron, eso no es nada. El Señor ha prometido estar con nosotros y lo vamos a entrar y lo vamos a ganar. Los 10 que dieron el reporte, que influenciaron toda la congregación de Israel y que Dios lo mandó caminar en el desierto por 40 años, ellos miraron desde el punto de vista carnal. O sea, el tamaño de tu fe es el tamaño de tu Dios. Si tu Dios es chico, pues tu fe es chica. Tu fe es chica, tu Dios es chico. Tú tienes que ver el diablo ya derrotado. Tú tienes que ya mirarlo ya vencido. Si tú miras de una expectativa que él todavía está peleando contigo, ya hay una posibilidad. Solo que si tú das lugar, él te puede tumbar. Entonces ahí es donde él te va a tener y él te va a inmovilizar. Él está vencido. Él está vencido. Segundo, de hollar serpientes y escorpiones. Aquí la palabra hollar es pisar, es deshacer. Como yo dije ayer, es anular, es cancelar.
serpientes, escorpiones. Aquí habla en el mundo de la esfera de los demonios, de principados, de potestades. Vencer, ganar, vencer. Hubo un hombre llamado Daniel Nash. Usted debe entrar en el Google y ponga su nombre. Daniel Nash. Daniel como Daniel. Nash es N-A-S-H. La gente no conoce esa historia. Daniel Nash era un simple colaborador de Charles Finney, el gran predicador de los años 1800. Charles Finney era un evangelista tremendo, que cuando él predicaba en Nueva York venía 100,000 gente, 120,000 gente. Pero aquí está el detalle. Daniel Nash alquilaba un cuarto de un hotel antes de llegar Charles Finney, 2 semanas antes, y él no comía y no bebía. Él oraba y ayunaba 2 semanas antes de llegar Charles Finney. Cuando llegaba Charles Finney, era milagros, era sanidad, era el poder de Dios. Pero el poder no estaba en Charles Finney. El poder estaba en las rodillas de Daniel Nash, que ataba en el mundo espiritual toda obra maligna y toda obra del diablo. Ese era el poder. Esta era la unción. Ese era el poder. Ahí está bien, mi hermano, no se preocupe. Gracias, hermano. Lo vamos a dejar que ustedes empaten con Brasil mañana. Lea la historia de Daniel Nash. Cuando usted va a Pensilvania, hay un pequeño túmulo solo con una cruz y dice así en el tombstone, en la piedra: Daniel Nash, un simple colaborador de Charles Finney. ¿Usted sabía que cuando Daniel Nash murió, Charles Finney renunció al ministerio de evangelista y se puso a un pastor en una iglesia? Porque ya no sucedía nada más en su vida y su ministerio. Vaya a leer la historia, vaya a leer la historia. El poder de la unción de la vida de Charles Finney venía de las rodillas de su ayudante llamado Daniel Nash. Entonces, la gente cree que a veces es el don, es la manifestación del poder. Sí colabora el poder, el carisma, el ministrar. My friend, si eso no es regado con la oración y el ayuno, yo he visto predicadores dormir a la gente. Mucha teología y mucho doctorado y teología dogmática, estética, histórica y mucho bla, 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 bla. Y usted va a Suiza a predicar. Ya he ido varias veces y en Suiza los pastores tienen una campana en el púlpito. Y cuando la gente se duerme, ellos toman una campana y ponen trin, 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 para despertar a la gente. Por el evangelio en Europa está muerto. Hermano, yo fui a Francia a predicar. Es terrible, porque Francia está lleno de brujería y hechicería, no tanto como Miami. Miami es mucho más. Pero hermano, usted va a predicar en Francia, hay una de brujería y hechicería, y más que son orgullosos y prepotentes, soberbios, con el pico así sin nada para arriba. Como un país que yo conozco de la América del Sur, bien cerquita de Brasil, que se creen los europeos de la América Latina. ¿Qué europeo y un europeo son indios como cualquiera? Solo porque vinieron algunos alemanes y vinieron italianos de Europa. Mi madre es italiana de madre y padre. Mi madre nos enseñó a nosotros a hablar italiano cuando nosotros éramos niños. Y ahora yo soy de Italia. Yo soy verde y amarelo, aunque me naturalicé de Estados Unidos, y por ley cuando tú llegas a un país tienes que poner los 2 pasaportes. Yo pongo el de Brasil y el de Estados Unidos. Y siempre juego con el que está ahí en la casilla y digo: este verde tiene 5 copas del mundo, este azul no tiene ninguna, escoge este que tiene aquí. Hermano, ponga esa palabra en su corazón, my friend. Nosotros en Cristo, tú y yo, en Jesús, tenemos el poder, la autoridad. No importa nuestra nacionalidad,
no importa lo que es la guerra espiritual. Y Francia fue una cosa terrible, terrible. Era un miércoles por la noche. La iglesia estaba llenísima. Era la iglesia bautista central en París, la iglesia que fue la sede para organizar la cruzada de Billy Graham, que fue a nivel nacional, toda Francia. Entonces el pastor Jules Taubois, un pastor enorme así, en francés, los franceses te dan beso a ti. Eso me extraña a uno, pero es su cultura. Entonces él me dio la bienvenida a la plataforma, me dio un beso aquí, otro beso aquí, y un hombre enorme así. Y cuando yo prediqué aquella noche, mi traductor estaba ahí. Y la gente empezó a llorar, y era un poder de Dios, una unción de Dios tremenda. Y el hombre empezó a llorar. Y yo le dije, tradúzcalo, pues usted está llorando. Es que estoy recibiendo. Sí, usted está recibiendo, pero traduzca lo que usted está recibiendo, hombre. Cuando hice el llamado, la iglesia entera vino hacia adelante. Un miércoles estaba lleno, al inicio, ¡pac! Entonces el pastor Jules Taubois vino a mí, me dio un abrazo y me dio 2 besos de vuelta. Empezó a llorar y dijo, chamaco. Porque hace muchos años, y yo sí era un chamaco. Es que yo vine a Estados Unidos cuando tenía 21 años. Ahora tengo 22, ya pasó el tiempo. Y Jules Taubois me besó a mí y me levantó y dijo, chamaco, ¿qué viniste a hacernos? Hace 18 años que no lloramos en esta iglesia. 18 años que no lloramos aquí. Hermanos, cuando usted lleva el poder de Dios adentro de ti, ese poder explota en cualquier lugar donde usted está. Si usted lleva la unción de Dios, el poder de Dios, el respaldo de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay absolutamente nada y nadie. Tú te paras en el poder de la unción de Dios y usted entrega el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Tú entregas lo que es, lo que Dios puso en su corazón y deja los resultados para Dios. Si las iglesias en Miami volvieran a la palabra de Dios, pero como están predicando bobería y estupidez y idiotice, perdón de la palabra, que es un circo, el diablo hace y deshace. Porque donde no se predica la palabra de Dios, my friend, y el main goal, la meta más importante del diablo es quitar la palabra. Porque si él quita la palabra y te llena de entretenimiento y de show y de concierto y de bobería y de eso y del otro y que yo dije y orgullo y todo eso, si el diablo consigue hacer eso, él destroza la iglesia. Porque la iglesia que quita la palabra de Dios mengua y se viene para abajo. Por ejemplo, usted come 3 veces al día, ¿verdad? Por lo menos es 3 veces. Si usted no come de la palabra de Dios, usted va a tornarse más débil, más débil, más débil, más débil, hasta usted ser un raquítico, como si usted estuviera en el campo de concentración del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Hay cristianos raquíticos, hay predicadores y ministros dando de alimento a la iglesia cuando ellos mismos tienen hambre, cuando ellos mismos están hambrientos. Porque muchos predicadores predican por varias razones. Predican para que la gente vea cuán inteligentes lo son. Predica por el aplauso. Predica para agradar. Predica para que la gente siga viniendo el domingo. Predica para que la gente lo pueda ver cuán inteligentes y cuán capacitados y aplausos y todo eso. Hermano, cuando usted predica la palabra, usted predica para causar un efecto en el corazón de aquellos que están oyendo. Y cuando usted predica con poder, fíjate que cuando Jesús echaba fuera a los demonios, Jesús decía, cállate y sal de él. Jesús no andaba en el cuento ese de que los predicadores de hoy, los ministros evangelistas, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde tú viniste? Y aquí hay un debate político. ¿Y de dónde tú viniste? ¿Y quién tú eres? Jesús decía, calla y sal, porque Jesús no los dejaba hablar. Al diablo no se lo da lugar. Al diablo se lo calla en el nombre de Jesús y lo echa fuera en el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder que tú tienes. Es el poder que yo tengo. Es que yo me asombro. De verdad, yo me asombro de verdad.
que hombres y mujeres que tienen el poder tremendo de trastornar ciudades enteras, trastornar naciones enteras para el reino de Dios, lo que hace es entretener a la gente, hermano. Para que la gente se sienta feliz y la gente se sienta contenta. Usted no puede agradar a todo el mundo. No somos moneditas de oro para caer bien en las manos de todo el mundo. A uno le va a gustar su mensaje, al otro no le va a gustar. So what? Si a Jesús lo llamaron demonio Belzebú, ¿qué sobrará para nosotros? Usted predica la verdad con respeto, con ética, con exhortación. Usted nunca ofende, pero la verdad. Si no le gusta, pues I'm sorry. Nosotros somos predicadores de la verdad. Aquí no es ningún político, porque el político le dice a usted lo que usted quiere oír, porque él quiere su voto. Una vez que llega allá, él se olvida de usted. El predicador, como dijo Pablo a Timoteo bien claro, exhorta, redarguye con toda paciencia. Ocúpate de la lectura de la palabra de Dios. Pablo dijo bien claro a Timoteo, no te metas en bla, bla, bla de palabrerío, genealogía y eso y el otro que no edifica. Tú predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Entonces hoy, iglesias que pueden hacer un cambio tremendo en el corazón de la gente, no lo hacen. Hermano, yo solo tiemblo con el horror de que algún día tendré que llegar delante de Dios y darle razón de mi vida. Eso es terrible, hermano. Que algún día Él va a ponerme en la balanza y tú puedas sacar las credenciales de la Asamblea de Dios y decir, no, pongo las credenciales a un lado y todo lo que estudiaste, y título, y librito, y todas esas cosas. Tú suba, tú. Vamos a, let's talk, you and me. Tú y yo. La gente no teme a Dios. Hay ministros que no temen a Dios. No tienen el temor de Dios al crear doctrina nueva todos los días. Y hoy hay una competencia porque si ese pastor dijo eso y el otro dice algo más grande que ese, porque entonces para sobrepasar eso. Y cuando ese oye, hay una nueva revelación sobre lo que el otro dijo. Entonces yo no entiendo por qué tantas revelaciones tan grandes que ellos tienen. ¿Por qué no poner la revelación que ellos tienen en la nueva edición del Nuevo Testamento? Porque si es revelación que tiene, pues la revelación es para todo el mundo. Exacto, tercer pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto y el pacto contemporáneo. Ya me voy, hijo, ya me voy, no me echo. De mejores lugares ya me han corrido, ya me voy. Tercer lugar dice, sobre toda fuerza del enemigo. O sea, el enemigo tiene fuerza. Dios tiene poder, pero el enemigo tiene fuerza. Y si usted le da lugar, él le agarra a usted, él le exprime a usted, él lo deja en enfermedad, lo destruye, lo aplasta. Como la culebra que a veces se mira en el Discovery Channel, Geographic Channel, la culebra esa, la anaconda que hay en Brasil. Ella puede comer una vaquita, imagínate tú. Lleva 6 meses para digerir. Primero ella da vuelta en todo alrededor de la vaquita y ella lo va exprimiendo y quebrando todos sus huesos. Despacio, despacio, sofocando, despacio, despacio, despacio. Entonces ella lo come y lleva 6 meses parada en el mismo lugar para digerir una vaca entera. Imagínate tú. Usted tiene que entender que el diablo tiene estrategias sobre toda fuerza del enemigo. Sí tiene fuerza, sí tiene poder, un poder usurpado, pero tú lo puedes vencer. Ninguna fuerza del infierno, ningún diablo, ningún demonio, ningún espíritu maligno, ninguna obra de maldición, ni vudú, ni magia negra, ni brujería, ni ocultismo, ni satanismo puede destruir lo que es la obra de Dios. Y cuarto lugar y último lugar, ya me voy. Y nada os dañará. Nada es nada.
usted puede caminar tranquilo, porque el diablo no te va a tocar. En lo absoluto no te va a tocar. Cuando Junior fue a China, Junior estaba en su escuela. Entonces él fue con Campus Crusade for Christ. Fue a China. Lo llevamos al aeropuerto a las 4 de la mañana. Nada más iba llorosa, porque imagina cruzar todo el océano Pacífico. Y yo le iba aconsejando a Junior, yo tengo experiencia de llegar a los países comunistas. Tú mantenga tu boca, mira, como decía Cantinflas, pico de cera, cerrada. No digas nada, solo contesta lo que te pregunte. No hay problema, vamos a ir un grupo entero. Porque ellos entraron como maestros en inglés, pero ellos iban a saber, ellos iban a hacer otras cosas. Y de allá se comunicaba por códigos. Por códigos, que lleva mucho tiempo para decirte y a lo mejor están grabando y no quiero echar de cabeza a los equipos que van a ir después. Y Junior llamaba y ¿cómo está bien? Y ¿cómo está bien? Nosotros ya entendíamos lo que estaba diciendo. Y yo le aconsejé a Junior, y Damaris iba llorando en el carro. Yo le decía, tú no tienes que estar llorando, él va y él regresa, nada lo puede hacer daño. Y yo le digo, ¿qué pasa con ustedes dos? No que cuando yo nací ustedes me consagraron al Señor. Sí, consagramos 3 veces. Yo te consagré como ministro, nuestro pastor te consagró y el hermano de Damaris que es pastor. Tú estás bien presentado 3 veces. Entonces, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Y qué vas a decir cuando tú llegas a China, Josh? Voy a decir, vine a evangelizar el primer ministro. Junior, what are you doing? No juegue con esas cosas. Y Junior me tocó al hombro y digo, Dad, come on, estoy jugando. Si tú eras joven y tú fuiste a la Unión Soviética y tú los podías estar en la cortina de hierro, ¿algo te sucedió? No. ¿Y por qué tanta lloradera? Porque yo no era padre. Yo no sentía lo que estoy sintiendo. Si yo voy, yo me quedo muy bien, pero tú eres lo que yo tengo. Tú eres lo que yo tengo. No va a pasar nada. Tranquilo, yo voy, yo regreso. That's it. Estuvieron ahí, enseñaron inglés. Y Dios lo usó. Ya agarró los cuernos, el toro por los cuernos ya. Dice, tú vas a ser un hombre de Dios tremendo, tú tienes que ir a lugares de desafío. Vaya primero a China, después te manda a Miami. Pero primero vaya a China. Vamos a ponernos de pie, hermanos, antes que ya casi, el brother está casi perdiendo la paciencia. Tú puedes vencer. El diablo está vencido. Ponga esa palabra en su corazón. No es que él va a ser vencido. Él ya está vencido. Tiene fuerza, porque Jesús se comparó a él. Si Jesús dijo, os doy poder, ¿cómo Jesús va a decir? Contra el poder del enemigo. Poder. No, yo tengo poder. Él tiene fuerza. Tiene cierta fuerza, pero yo tengo el poder absoluto. Yo sé que viene otro culto, ya está la hora del otro culto. Levante tus manos ahí mismo, sin la necesidad de pasar aquí adelante. Vamos a hacer una oración. Venga, pastores, por favor. Vamos a orar juntos. Aquí es como usted ir a predicar a Cali, hermano. Ya tengo la experiencia. Un culto acaba y el otro viene. Viene el otro y el otro acaba. Y Damaris predicaba en uno y yo el otro. Y Damaris uno y yo el otro. Y Damaris uno y no el otro. Baja un grupo de cánticos, sube otro. Y si usted nunca fue a Cali, vaya a Cali. Usted va a ver una iglesia son como 10 cultos, ¿verdad? 7 cultos el domingo, por el amor de Dios, hermano. Si aquí los diáconos van en uno y todavía reclama que el pastor predica 25 minutos. Esas iglesias que están en fuego del poder de Dios. Oh, hermano, eso es tremendo. Todavía hay un remanente fiel. Todavía hay una iglesia de poder. Todavía hay iglesias de autoridad. Todavía lo hay. Alabado sea el Señor. Levante tus manos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú nos has dado poder contra toda fuerza del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones en el nivel de la guerra espiritual, demonios, principados, potestades, y que nada
nos dañaría, nada nos haría daño. Por eso estamos de pie, porque hemos creído en ese poder y hemos creído en esa autoridad. Nosotros no necesitamos de guardaespaldas. Nosotros necesitamos de tu poder y de tu unción. Padre, en el nombre de Jesús, mantenga esta iglesia centro de fe y amor, caminando en victoria, caminando en poder y caminando en autoridad. Porque sabemos que grandes cosas tú la tienes para esta iglesia. Sabemos que tú irás a cumplir tu palabra, todas las profecías, aunque hay lágrimas, hay dolor, hay ayuno y oración, y aunque el diablo está deteniendo lo que muchas cosas van a venir, está vencido. Está vencido, va a romper, va a romper, va a romper, va a romper en el nombre de Jesús, va a romper en el mundo espiritual. Gracias, Señor, por este culto. Bendiga a mis hermanos que vinieron temprano a oír tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos.